Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos a los días anteriores a la Navidad, los últimos días del Adviento. Ya no se marcan por tercera semana, cuarta semana, no, ya se marcan por fechas. Hoy nos corresponde estudiar ya el 17 de diciembre, y a esto ya no se le llama Adviento en el amplio sentido de la palabra, sino que se le llama Feria de Navidad. Ahora estos días son feria, todos los días antes del 25 son feria. Vamos a escuchar ahora a Monseñor Romero con las características que les decía ayer de un profeta que tiene claridad de pensamiento, claridad de corazón y claridad de espíritu. Vamos a escuchar ahora cómo la misión nuestra es ser precursoras, ir adelante de Jesús. Ser precursor como Juan es la tarea que puede y debe liberar al mundo. Oigamos a Monseñor. De allí la necesidad de que nosotros en esta mañana, si de veras sentimos que Dios quiere hacer la historia de la salvación con los hombres y mujeres que crean en Él y que formen con Él la comunidad de amor, como la llama San Pablo hoy, tenemos que buscar en nosotros la identificación del precursor de Juan Bautista, y que San Pablo en su epístola de esta mañana a los filipenses les dice: ustedes han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estos son la comunidad que salva al pueblo, los que han colaborado en la evangelización. Testigo me es Dios, y esta es mi oración, dice San Pablo, que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Me alegro mucho de poder decir esta distinción para poder reclamar a todos aquellos que quieren sentir el inmenso honor de llamarse iglesia, comunidad cristiana, que no basta el título ni la apariencia de reunirse en torno de la Biblia, que lo que Dios nos pide es algo más profundo, es sentimientos de precursor, conversión de Juan Bautista, identidad de un hombre que en medio de imperios y de reinos y de sistemas políticos se mantiene auténticamente el misionero de Cristo. Y vaya, si en los tiempos de Juan Bautista no había una gran maraña política, había grupos políticos como los hay hoy. Había quienes estaban a favor del imperio, quienes estaban contra el imperio, y en la facción de la oposición al imperio había diversos partidos, lo que llamaríamos hoy también organizaciones políticas populares. Había también brazos armados de esas organizaciones. La historia del tiempo de Jesús es maravillosamente igual a nuestro tiempo.
Y Juan Bautista no se hace facción, sino que se hace heraldo del Rey. A todos, como lo vamos a ver el próximo domingo, dirá una palabra de salvación. No hay exclusivismos en su corazón. A todos los llama el Señor para formar su pueblo, pero sí también es valiente para rechazar, aunque se llame rey, aquel que está cometiendo pecado. Y precisamente por llamarle la atención a Herodes, paga con su cabeza la valentía de reclamar el pecado al mismo rey. Pero Juan no se identificó con ninguna facción. La comunidad cristiana tiene que ser la que crezca en el amor, en la fe, en la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser en sus comunidades la expresión de este amor que salva. La comunidad está salvando hoy a la patria en la medida en que es verdadera comunidad cristiana. Nadie ha dicho que ser precursor de Juan Bautista, al igual que Juan Bautista, ser precursor de Jesús, sea fácil. Eso no es fácil. Pero ser precursor, precursora de Jesús, ir delante de Jesús, anunciando a Jesús, es el mejor método que la historia ha encontrado para salvar a los pueblos. Les decía yo que ayer que la teología de la liberación cometió algunos errores, cayó en algunas tentaciones y por supuesto tenemos que cargar con esos errores históricos, pero no hay otro método más efectivo de liberación que la teología de la liberación. Les quiero contar que después de bastantes años, digo yo, imagínense hace cuántos años estudié yo la teología, pero después de todo ese tiempo, busqué, pedí a alguien que me ayudara y no había encontrado, y ayer encontré los documentos de Santa Fe. Es un documento de varias páginas, ya lo tengo en mi computadora, ya lo tengo subrayado. Y ahí está precisamente todo el marco de acción de cómo Estados Unidos pretendió y logró dominar al continente latinoamericano. Están las estrategias, las propuestas, las opciones como mandatos, y ahí aparece cómo hay que contrarrestar la teología de la liberación, y en el documento lo acusan como marxista. Entonces, claro, si usted me dice que la teología de la liberación es marxista, entonces atáquela, pues. Mande un portaaviones y pues sí, no la deje crecer si usted la considera marxista. Pero si usted la considera jesuánica, teología de la liberación proveniente de la predicación de Jesús, de nada le va a servir el portaaviones ni los helicópteros Apache, y no le va a servir de nada, porque usted no puede detener, nadie puede detener la teología de la liberación. Cuando Monseñor Romero está hablando de ser una comunidad auténtica y que la comunidad auténtica es la que salva a los pueblos, estamos diciendo, estamos escuchando de Monseñor y estamos diciendo usted y yo que una auténtica comunidad cristiana no está contaminada con nada ni con nadie. Y el marxismo no debe contaminar la teología de la liberación. Y el capitalismo no debe contaminar la teología de la liberación. Y en el anarquismo no debe nada ni nadie debe contaminar la teología
de la liberación. ¿Y en qué consiste? Hemos dicho la teología de la liberación. Es que hay que estudiar la realidad. La realidad se estudia viendo cómo los que se dicen cristianos y los que no son cristianos, cómo tratan a las personas. ¿Las tratan como personas? Estamos bien. La trata como animal, no estamos bien, hay que denunciar. La trata como cosa, no estamos bien, hay que denunciarlo. Lo trata como mercancía, no estamos bien. La figura de la comunidad cristiana hay que conservarla pura, pero pura es pura, sin contaminación de nada ni de nadie. Juan Bautista vivió esa experiencia y por eso Monseñor nos manda a ser igual que Juan el Bautista. Claro que había grupos político-populares en tiempos de Jesús. Claro que había brazos armados en tiempo de Jesús. Claro que había pretensiones como el grupo de los celotas. Eran los que querían expulsar a los romanos. Claro que había gente armada. Ellos, los celotas, tenían un método vengativo porque Roma ha invadido Palestina, ha invadido Jerusalén. Y los celotas usaban unos cuchillos chiquititos que se llaman sica, y de ahí viene el nombre de sicario. Ellos, los celotas, se metían entre la multitud y pasaban cerca de un soldado romano y ¡fla!, le metían el cuchillito ese y el soldado moría. Nadie fue. Estos eran los celotas. Y el 70 organizan una revolución, un alzamiento. Lógicamente fue aplastado por el Imperio Romano. Claro que había grupos políticos populares, claro. Pero Juan no permitió ninguna contaminación. Y Monseñor dice, y por denunciar a alguien como Herodes, por tener una mujer ilegítima, es la mujer de su hermano, no te es lícito, y el baile de Salomé, ya lo vamos a estudiar, provoca que a Juan le corten la cabeza. Pero Juan murió limpio, fue martirizado puro, sin contaminación de nada ni de nadie. Este Juan el Bautista que meditamos en el Adviento es el Juan modelo de la comunidad cristiana. Nosotros no somos el Mesías, no. Somos precursores y precursoras. No. Es Jesús el Mesías. Yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Esto es Juan. Yo bautizo con agua, pero Él bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Precursores, nada más, pero totalmente limpios, puros, sin contaminación. Muchas predicaciones, yo escucho varias para poder hacer este programa, muchas predicaciones para usted y yo que tenemos ya varios años de camino. Podemos olfatear así, que hay contaminación capitalista, que hay contaminación comunista. Se olfatea, se siente el olor a una ideología. Estos documentos de Santa Fe, ellos tienen bien marcado. Si queremos salvar el imperio de Dios, no dicen imperio, el gobierno, las libertades de los estados, dice el documento. Si queremos, tenemos que hacer esto, declarar esto, hacer aquello. Es un plan Santa Fe. Documentos de Santa Fe. Y la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II,
es invencible, porque se sacudió todo polvo imperial. La Iglesia, en buena parte de su historia, de 1962-65 hasta acá, en mucha parte de la historia, se ha mantenido limpia, sin contaminación imperial, sin contaminación ideológica, porque el cristianismo no es una ideología. El cristianismo es fe. El cristianismo es amor. El cristianismo es esperanza. 3 virtudes teologales suficientes para enmarcar nuestro camino. Les decía yo ayer de Monseñor Romero, el modito, el talante, la capacidad que tiene de ser un catequista y de decirnos cómo tenemos que ser. Y cuando Monseñor dice así tenemos que ser, es porque él era así. No era un fariseo hipócrita que mandaba decir, ustedes hagan, y a mí déjenme tranquilo, no. Él dice, así tenemos que ser. Pero él está diciéndonos tácitamente, es que así soy yo. ¿Qué ideología contaminó a Juan Bautista? Ninguna. ¿Qué ideología contaminó a Monseñor Romero? Ninguna. Usted y yo no debemos dejarnos contaminar por ninguna ideología, por ninguna facción. Esa palabra la usa Monseñor. Ninguna facción política, porque la Iglesia tiene su propio camino, su propio derrotero, su propio manual. No necesitamos, decía ayer, importar un modelo. Seamos como los Estados Unidos, seamos como Rusia, seamos como China. No, tenemos nuestro propio camino, nuestro propio sendero. Estamos en el 9 de diciembre de 1979, segundo domingo de Adviento, y Monseñor Romero tiene una profundidad envidiable. Comenzaron, como les digo, las ferias de Adviento. Ya son las lecturas propias, no del día de semana, no es martes, no, es la fecha. Hoy tenemos la lectura del 17 de diciembre y vamos al Génesis 49, del 1 al 2 y del 8 al 10. Dice lo siguiente: Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No se asuste por lo que voy a decir, pero recuerde que este programa no es fundamentalista, no es proselitista y no es pro-Israel. Y al no ser fundamentalista, usted debe entender que este texto el enredo no ocurrió en el contexto. Yo sé que estas palabras que estoy diciendo algunos asustan, pero yo espero que me comprendan lo que estoy intentando de decir.
Esto que pueden ser las últimas palabras de Jacob, de Israel. Israel tuvo 13 hijos, una se llama Dina, pero como es mujer no cuenta, y solo quedaron los 12 hombres. Judá es el predilecto de Jacob, pero esto no era en el contexto. En el contexto, ¿se acuerda quién era el predilecto de Jacob? José, el adivinador de sueños. Pero como no estamos en el contexto de Jacob, sino que estamos en el contexto del rey David, y hay una enorme diferencia. El contexto de Jacob es 1800 años antes de Cristo. El contexto de David es apenas 1000 años. Han pasado 800 años desde entonces. Y el texto se llama Yahavista. O sea, es un texto que fue escrito en tiempos del rey David y quiere justificar que la tribu de Judá es la que va a regir a las otras tribus. Primero se tiene el éxito y después se escribe que se va a tener el éxito. Esto es un género literario. El Génesis capítulo 49, no se asusten, les digo, fue escrito 800 años y tal vez 1000 años después de que había muerto Jacob. Reúnanse y escúchenme bien lo que les voy a decir. Judá será el jefe de todos ustedes. Antes había dicho Jacob que ante José es que se iban a inclinar. Pero esto está dicho después de 800, después de 1000 años. Es un escrito justificativo. Primero fue el triunfo de la tribu de Judá y después se escribió: Judá es la que los va a dominar a ustedes, la que los va a coordinar a ustedes. Estos textos en la teología se le llaman textos justificativos. Son textos para justificar. No se asusten de esto porque a la hora que uno va penetrando en los conocimientos, tenemos que ir también madurando en la humildad y en la receptividad. Si usted no está abierto a la receptividad, se va a quedar con el esquema fundamentalista. Sí, Jacob antes de morir dijo: vaya Judá, vos vas a ser el jefe de todos estos muchachos, ¿oíste? No fue así la historia. Lo real era que Jacob prefería a su niño José, y la envidia de todos ellos hizo que José fuera tirado en un pozo, vendido a unos mercaderes que iban para Egipto. En Egipto lo vendieron como esclavo. Y José en Egipto brilló por su capacidad de adivinar y entender, interpretar los sueños. Gracias a esa acción de venderlo como esclavo, José salvó a la familia, a los clanes, a las tribus de los hebreos, porque todos migraron a Egipto, donde había abundante comida. En Canaán no había nada que comer, si hubieran muerto de hambre. 7 años de vacas flacas significaba 7 años sin agua. No se podía cultivar nada, se moría la gente, pero ellos migraron. José era el preferido de Jacob, pero ahora es presentado Judá. Judá es el león
es el león de Judá, es el cachorro, es el que después de una gran cacería se echa y descansa, porque ya logró el objetivo. David logró el objetivo. David es de la tribu de Judá. Y no se me escandalicen más porque vamos a ir al Evangelio. Pero a mí me encanta el Adviento porque es altamente instructivo. Lastimosamente las luces, los gorros de Santa Claus, eso distrae. Ya están anunciando que va a haber un desfile de los globos gigantes. Claro, todas esas son distracciones y eso no nos deja que nos concentremos en esta fecha tan especial como es el Adviento. Queda claro que Génesis 49 es un texto justificativo. Y lo que vamos a leer ahora del Evangelio es también un texto justificativo. Mateo 1, del 1 al 17, dice lo siguiente. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boz, y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán fue padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliacín, Eliacín padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc fue padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les dije, texto justificativo. Usted, si no es católico, va a ser difícil asimilar lo que estoy diciendo, tanto de Génesis 49 como de Mateo 1, del 1 al 17. ¿Por qué le digo? Cuando revisamos la genealogía y llegamos al punto final, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo, y usted puede intuir, puede concluir que Jesús es hijo de José. Estamos en Mateo, y es un texto, les dije, justificativo. Tenemos que hacer coincidir a Jesús con Abraham. Menos mal que no lo hizo coincidir con Adán y Eva. No, hasta Abraham. Tenemos que ver
¿Quién fue el papá de este, de aquel? ¿Y quién es el primer papá? El primer papá es Abraham. Y el último papá, ¿quién es? José. Pero resulta que cuando estudiamos Lucas más que Mateo, Lucas explica que Jesús no es hijo de José. Entonces no es hijo de David, sí, porque si José es el descendiente de David, no es María. María es de la tribu de Aarón. Y entonces, como es un texto justificativo, Mateo nos va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Pero tiene que vincularlo al linaje de David. Porque si no, la gente no va a creer. Jacobo en el capítulo 49 dijo que es Judá el que va a ser el jefe de todas las tribus. Entonces Jesús, como nuevo Moisés, tiene que ser descendiente del jefe de todas las tribus, de la tribu de Judá. Y tú, Belén de Judá, por eso Jesús tenía que nacer en Belén. Belén, ciudad de Judá. Son textos justificativos. Es un arte literario. No se enojen conmigo. Es un arte literario. Los que escribieron estos libros, estos textos, pensaron en todo. Y como en Lucas y en Mateo, el nacimiento de Jesús no es fruto de un hombre, José, sino fruto del Espíritu Santo. Por eso el ángel Gabriel, ya vamos a estudiar eso, se le aparece a María y le da ese saludo hermoso, histórico. Ave María. Es que ave se le decía al César. Ave César, no. Ave María. Dios te salve María. Y ese es el Ave María que tenemos los católicos. Lástima que los hermanos evangélicos aprendieron otras cosas. José no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Lo dice Mateo en su estilo, lo dice Lucas con más estilo. Entonces la iglesia descubrió una palabra que se oye fea, pero es la mejor palabra que puede explicar este texto justificativo. José pudo haber sido reconocido padre adoptivo, pero esa palabra no le da ningún derecho. Padre adoptivo es el que hace las veces de papá. Si el papá se fue, el papá murió, entonces yo adopto al niño, la niña. Soy padre adoptivo, yo lo adopté. Entonces yo hago las veces de papá. No soy el papá. Y la iglesia dice, no puede ser que José sea padre adoptivo, porque solo haría las veces de papá. Y nace una palabra, fea la palabra, pero es la más real. Entonces declaran a José padre putativo. ¿Y eso qué significa? José, aunque no tuvo nada que ver, es verdadero papá. Texto justificativo, concepto justificativo. Pues sí, ¿qué otra cosa queda? Jesús tiene que ser descendiente del rey David. Eso dice Mateo. Si no, no le van a creer. Y yo quiero presentar a Jesús como nuevo Moisés. Padre putativo. Padre verdaderamente padre. Padre realmente padre. Eso es el padre putativo. Esto no lo explican muchos. Muchos creen y dicen, predican que José es el padre de Jesús, pero no hay nada cómo justificar. ¿O no cree usted en el Espíritu Santo? Solo porque en este programa hay menores, no porque debería usar las palabras sexuales, pero no podemos por el programa. Entonces, José es el descendiente de David. María no. Y Jesús, en Mateo,
tiene que ser descendiente de David. Por eso sacan esta genealogía. Queda claro que a mí me gusta mucho el Adviento porque nos genera un sentimiento de liberación, pero también yo aprovecho ese momento de liberación para hacer un momento de formación. No tengo ningún miedo en absoluto a que alguien me sancione porque no estoy diciendo ninguna mentira, no es un atrevimiento. Esto es doctrina, esto es evangelio puro. Y la iglesia es la única esperanza de salvación para el mundo. Monseñor Romero nos da sus aportes. Las lecturas, cuando se les saca el jugo, dan su aporte para el hoy. Esta figura de José como padre putativo es poco conocida y es bueno que con quien comparta usted explique esto que estoy diciendo para que no sigamos creyendo, perdón la expresión, en pajaritos preñados. No. Ni tampoco nos vayamos a los extremos como hay un señor escritor, a mí me gusta leerlo y escucharlo mucho, que se llama El Hereje. Porque son exageraciones, son fantasías en algún momento, son imaginaciones. Él cree que es así y lo escribe, así fue. Y no, él, en este caso el hereje, no estuvo ahí para decir así fue. No. Yo me acojo a lo que la iglesia enseña. El nacimiento de Jesús es obra del Espíritu Santo. Para el hereje no. Para mí sí, es obra del Espíritu Santo. José no tuvo nada que ver, no. Pero hay que vincular a Jesús con el rey. Sí, solamente tenemos la opción con José, porque José es descendiente del rey David, de la tribu de Judá. Entonces tenemos que decir que Jesús es hijo de José. Sí, pero ¿de qué manera? Bueno, José es padre putativo y Jesús es hijo putativo de José y se acabó. No es adoptivo. Es realmente papá, es realmente hijo. No son hijo adoptivo, padre adoptivo. No, quitémonos ese concepto de la cabeza, porque el papá adoptivo hace las veces de papá. No es realmente papá. El realmente papá es el papá putativo. Difícil, pero ¿qué otra cosa quiere que les diga? Así es, así se entienden los textos. Y yo pertenezco al grupo de la teología de la liberación. Y también tenemos que liberarnos de los malos conceptos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.